La puerta se cerró con un estruendo que reverberó en el pasillo vacío del edificio de apartamentos en el centro de Madrid. Mi madre. Con los ojos inyectados en furia. Me había lanzado mi maleta a la calle mientras gritaba que no volvería a pisar esa casa por esa aberración. Era el año 2015. Y yo. Ana. Acababa de confesarle que estaba enamorada de Elena. La hija de su nueva pareja. Mi madrastra. El shock inicial vino cuando nos pillaron besándonos en la habitación que compartíamos como hermanastras. Un beso que sellaba meses de miradas robadas y conversaciones nocturnas. Pero la consecuencia inesperada fue que Elena, aterrorizada por la reacción de su madre, negó todo y me acusó de haberla forzado, dejando que yo cargara sola con el peso de la expulsión, aquella noche. Bajo la lluvia torrencial de otoño. Caminé sin rumbo por las calles empedradas de Malasaña, con la maleta empapada y el corazón hecho trizas. Tenía 20 años. Estaba estudiando psicología en la Universidad Complutense. Y de repente, todo se desmoronaba. ¿Cómo había llegado a esto? Recordaba el día en que mi madre, viuda desde hacía 5 años, nos presentó a su nueva novia. Carmen. Carmen era una mujer fuerte. Abogada de familia. Con una hija de 22 años. Elena. Que acababa de mudarse con nosotras. Al principio, la convivencia fue tensa. Elena era reservada, con un aire de superioridad que me irritaba. Pero poco a poco, en las cenas familiares obligadas, empezamos a hablar. Descubrimos que compartíamos el amor por la literatura española, por autores como Almudena Grandes. Y esas charlas se extendieron hasta la madrugada en nuestra habitación compartida. El conflicto interno comenzó a gestarse en mí como una tormenta. Sabía que era lesbiana desde la adolescencia, pero lo había ocultado por miedo al rechazo de mi madre. Una católica devota que aún lloraba la pérdida de mi padre. Ver a Elena, con su cabello rubio corto y sus ojos azules que parecían leer mis pensamientos, despertó algo que no podía ignorar. Una noche, después de una discusión familiar sobre política, mi madre defendiendo valores conservadores, Elena y yo nos quedamos solas. No sé cómo aguantas esto, me dijo ella. Y en ese momento, nuestras manos se rozaron. Fue el inicio de un secreto que nos unía y nos destruía al mismo tiempo. Las presiones familiares eran asfixiantes. Carmen, la madrastra, imponía reglas estrictas, horarios, estudios y una imagen perfecta de familia moderna. Pero debajo de esa fachada había grietas. Mi madre, Pilar, empezaba a dudar de su relación con Carmen, sintiéndose eclipsada por la dominante personalidad de su pareja. Yo, en medio de todo, luchaba con mi identidad. ¿Era correcto enamorarme de Elena? Éramos como hermanas ahora, aunque no de sangre. La sociedad española, a pesar de los avances en derechos LGBT desde el matrimonio igualitario en 2005, aún albergaba prejuicios en familias tradicionales como la nuestra. En el barrio, los vecinos murmuraban sobre esas modernas que vivían juntas. Los días siguientes a la expulsión fueron un infierno. Me refugié en casa de una amiga de la universidad, Marta, quien me prestó su sofá. Llamé a Elena una y otra vez, pero no respondía. El silencio era peor que los gritos. Empecé a cuestionarme si todo había sido real o solo una ilusión.
¿Había traicionado Elena nuestra confianza por miedo? ¿O era yo la que había forzado algo que no existía? La culpa me carcomía. Decidí no contarle a nadie más. El estigma de ser lesbiana en una familia conservadora era suficiente para aislarme. En la universidad. Fingía normalidad. Pero por dentro. El conflicto moral me devoraba. Había elegido el amor sobre la familia. Y ahora pagaba el precio con la soledad, mientras tanto. En casa. Las cosas empeoraban. Pilar y Carmen discutían a diario. Carmen acusaba a Pilar de no haber educado bien a su hija. Y Pilar replicaba que Elena era la influencia negativa. Elena, por su parte, se encerraba en su habitación, evitando el contacto. Pero en secreto. Escribía mensajes que nunca enviaba, debatiéndose entre la lealtad a su madre y el amor que sentía por Ana. La decisión de negar todo había sido impulsiva. Un acto de supervivencia en medio del caos. Ahora, el remordimiento la atenazaba. ¿Valía la pena sacrificar a Ana para mantener la paz familiar? Aquella semana recibí una llamada de mi madre. Vuelve a casa. Pero olvídate de esa tontería, dijo. Rechacé. Era el primer acto de rebeldía real en mi vida. En cambio, busqué un trabajo como camarera en un bar de Chueca, el barrio gay de Madrid, donde por primera vez me sentí rodeada de gente como yo. Allí conocí a activistas que hablaban de derechos, de orgullo, y empecé a reconstruirme. Pero el dolor por Elena no desaparecía. Cada noche soñaba con su traición. Y me preguntaba si algún día podría perdonarla. Los meses pasaron. Y la tensión en la familia alcanzó un punto crítico. Carmen, harta de las discusiones, propuso una terapia familiar. Pero Pilar se negó, alegando que era cosa de débiles. Elena, viéndolo todo desde las sombras, decidió confrontar a su madre. Mamá. Ana no me forzó. Fue mutuo, confesó una noche. Carmen explotó. ¿Estás loca? Eso destruiría todo lo que hemos construido. Elena, por primera vez, vio la hipocresía, su madre, que se jactaba de ser progresista por estar con una mujer. No aceptaba la orientación de su propia hija. Esa confrontación marcó el inicio de su propio conflicto interno. Uno que la llevaría a cuestionar todo. Ana, ajena a esto, seguía adelante. Encontró un piso compartido y continuó sus estudios. Pero el vacío emocional persistía. Una tarde, en una manifestación por los derechos LGBT, vio a una pareja similar a ellas. Y el llanto la invadió. ¿Había valido la pena el riesgo? La sociedad la juzgaba. La familia la rechazaba. Y el amor se había convertido en una herida abierta. Pero en ese momento, decidió no rendirse. Era el comienzo de su transformación. Aunque el camino sería largo y lleno de más traiciones. La vida en Chueca me dio un respiro temporal. Trabajaba turnos dobles en el bar, sirviendo copas a clientes que celebraban su libertad mientras yo lidiaba con mi prisión interna. Marta, mi amiga, me animaba a salir, a conocer gente. Pero cada intento de conexión se sentía vacío sin Elena. Un día, recibí un mensaje anónimo. Lo siento. Necesito verte. Era ella.
Mi corazón latió con fuerza. Una mezcla de esperanza y rabia. Acordamos encontrarnos en el Parque del Retiro. Un lugar neutral bajo el sol madrileño que contrastaba con la tormenta en mi pecho. El reencuentro fue tenso. Elena llegó con ojeras profundas. Su cabello rubio desaliñado. No pude defenderte, admitió. Las lágrimas rodando por sus mejillas. Explicó cómo su madre la había presionado, amenazando con cortarle el apoyo económico si admitía la verdad. Elegí el camino fácil. Y te traicioné, dijo. Yo, conteniendo la furia, respondí, ¿y ahora? ¿Qué quieres? Quería reconciliarnos. Pero el daño estaba hecho. Decidí darle una oportunidad. Pero con condiciones, nada de secretos. Y tendríamos que enfrentar a nuestras familias juntas. Era un pacto frágil, cargado de matices morales. Podía perdonar una traición por amor. La relación se reanudó en la clandestinidad. Nos veíamos en cafeterías apartadas. Paseábamos por el Madrid nocturno, hablando de sueños rotos. Elena estudiaba Derecho, influenciada por su madre. Pero ahora cuestionaba esa carrera. Quiero ser yo misma. No lo que ella espera, confesaba. Yo, en psicología, analizaba nuestros conflictos, el apego familiar versus la identidad personal. Pero la sociedad no nos facilitaba las cosas. En 2016, con el auge de movimientos conservadores, los prejuicios resurgían. Amigos comunes nos miraban con desconfianza. Y el miedo a ser expuestas nos mantenía alerta. Mientras tanto, en casa de Pilar y Carmen, la ruptura era inminente. Pilar descubrió mensajes en el teléfono de Carmen con una ex. Y la acusación de infidelidad estalló. Todo esto por tu hija y la mía, gritó Pilar. Carmen, defensiva, replicó que el problema era la rigidez de Pilar. Elena, testigo de la pelea, vio la oportunidad para intervenir. Mamá, deja de culpar a los demás. Acepta que soy lesbiana, dijo. Carmen, atónita, la abofeteó. Fue el punto de no retorno. Elena huyó esa noche, llamándome desde una cabina. Ven por mí, suplicó. La recogí en mi moto prestada. Y por primera vez, dormimos juntas en mi piso compartido. Un acto de rebeldía que nos costaría caro. Al día siguiente, Carmen presentó una denuncia por secuestro emocional, alegando que yo había manipulado a Elena. Era ridículo. Pero como abogada, sabía cómo torcer la ley. Pilar, dividida, no intervino. El conflicto escaló, llamadas amenazantes, visitas inesperadas. Elena y yo decidimos mudarnos a Barcelona, buscando anonimato. Allí, en el bullicio de la Rambla, intentamos reconstruir. Yo encontré trabajo en una ONG de apoyo LGBT, ayudando a jóvenes en situaciones similares. Elena abandonó Derecho y empezó Arte. Un cambio que simbolizaba su liberación, pero los fantasmas del pasado no desaparecían. Recibimos una carta de Pilar: vuelve. Hija. Carmen se ha ido. Era tentador. Pero Elena me convenció de no ceder. Si volvemos,
Nos controlarán de nuevo, dijo. Sin embargo, la culpa por abandonar a mi madre me corroía. ¿Era egoísta priorizar mi felicidad? La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, nos ponía a prueba. En Barcelona, nos unimos a grupos activistas, participando en marchas del orgullo. Allí, Elena conoció a Laura, una artista carismática que coqueteaba abiertamente. Los celos surgieron en mí. Un nuevo conflicto. ¿Estás segura de nosotras? Le pregunté. Elena juró lealtad. Pero la semilla de la duda se plantó. Los meses en Barcelona fueron de altibajos. Económicamente, luchábamos, yo con turnos exhaustivos. Elena vendiendo dibujos en mercados. Una noche, después de una discusión por dinero, Elena admitió, a veces extraño la estabilidad de casa. Fue un golpe. ¿Estaba arrepintiéndose? Decidí confrontarla, si quieres volver. Ve. Pero no me arrastres. Eligió quedarse. Pero el daño estaba hecho. La traición inicial se repetía en ecos sutiles, mientras Carmen no se rendía. Contrató a un detective para localizarnos. Y pronto recibimos citaciones judiciales. Acusaba a Elena de robo o había tomado dinero de la cuenta familiar al huir. Era falso. Pero el proceso legal nos agotaba. En el Tribunal de Barcelona, enfrentamos nuestra primera audiencia. Carmen, desde el banquillo, nos miró con desprecio. Pilar apareció como testigo, dividida entre el amor maternal y la lealtad pasada. Ana, esto es una locura, me susurró. Pero yo, firme, declaré, elegí el amor. Y pagaré el precio. El juicio se convirtió en un circo mediático. Periódicos locales hablaban de el drama lésbico en una familia moderna. Los prejuicios sociales afloraron, comentarios homofóbicos en redes. Amenazas anónimas. Elena, bajo presión, consideró retractarse. Quizá debamos ceder, dijo. Yo me negué, eso sería traicionarnos a nosotras mismas. La decisión la fortaleció. Pero el costo emocional era alto. Perdimos amigos. Familiares distantes nos repudiaron. En medio del caos, nuestra relación se tensó al límite. Una noche, Elena gritó, ¿vale la pena todo esto? Mi respuesta fue un beso. Pero dentro, dudaba. En la segunda audiencia, Carmen reveló pruebas, mensajes antiguos donde Elena expresaba dudas. Era una manipulación. Pero sembró discordia. Pilar, testificando, admitió, nunca quise esto. Su llanto me quebró. ¿Había destruido yo la familia por egoísmo? El juez pospuso la decisión, dándonos tiempo. Elena y yo, exhaustas, nos prometimos resistir. Pero el alto trago estaba por venir. Uno que nos obligaría a elegir entre amor y supervivencia. El traslado de vuelta a Madrid fue inevitable. El juicio se movió allí por jurisdicción. Y con él, volvimos al epicentro del conflicto. En 2018. Con el movimiento MeToo en auge, nuestra historia atrajo atención activista. Organizaciones LGBT nos ofrecieron apoyo legal.
Pero también exposición pública. Elena, ahora más involucrada en arte activista. Pintaba cuadros que reflejaban nuestra lucha, mujeres entrelazadas contra fondos de tribunales sombríos. Yo, trabajando en la ONG, asesoraba a otras en situaciones similares, usando mi dolor como herramienta. Pero internamente, el peso de las decisiones pasadas nos aplastaba. Al llegar a Madrid, Pilar nos contactó. Hablemos, propuso. Nos reunimos en un café neutral, donde Carmen no estaba. Pilar, envejecida por el estrés, confesó: me equivoqué al expulsarte. Ana. Pero Elena. Eso es inmoral. El prejuicio católico resurgía. Elena. Defendiendo. Replicó: el amor no es inmoral. Mamá Pilar. La conversación escaló a gritos. Y salimos sin resolución. Era claro, la familia estaba fracturada irreparablemente. Habíamos pagado un precio demasiado alto por nuestra libertad. Carmen, por su parte, intensificaba la presión. Envió cartas a nuestros trabajos, difamando. Mi jefa en la ONG me advirtió: esto afecta nuestra imagen. Elena perdió una exposición por rumores. La sociedad, a pesar de leyes progresistas, aún castigaba a las que desafiaban normas familiares. En una marcha del orgullo, fuimos acosadas por contramanifestantes conservadores. Pecadoras, gritaban. Elena, valiente, levantó un cartel: amor sin cadenas. Pero esa noche, en casa, lloró: estoy cansada de luchar. Su vulnerabilidad me recordó la traición inicial. Volvería a ceder. Decidí tomar acción. Contacté a un abogado pro bono de la comunidad LGBT. Podemos contrademandar por acoso, sugirió. Era un riesgo, exponer más nuestra vida privada. Elena dudó: eso destruiría a mi madre. El conflicto moral era palpable. ¿Vengar el daño o perdonar por sangre? Elegimos demandar. Un paso que nos unió temporalmente. En la preparación, revivimos recuerdos: el primer beso, las noches de confidencias. Pero también las traiciones, su negación. Mis dudas: los meses previos al juicio fueron de alta tensión. Pilar, atrapada en medio, intentó mediar. Carmen está arrepentida. Mintió. Pero al confrontarla, descubrimos que Carmen planeaba testigos falsos. Era una traición familiar profunda. Elena, furiosa, cortó todo contacto con su madre. Elegí mal al principio. Pero no ahora, declaró. Yo, apoyándola, ocultaba mi propio agotamiento. La terapia que empecé en secreto revelaba mi trauma: abandono, rechazo. Era el amor suficiente para sanar. El día del juicio llegó como un torbellino. El Tribunal de Madrid bullía de curiosos. Carmen, impecable en su traje, nos miró con frialdad. Pilar, en el público, parecía un fantasma. El fiscal interrogó a Elena: ¿robaste el dinero? No. Lo tomé para sobrevivir después de ser expulsada implícitamente, respondió. Mi turno: describí la expulsión, la traición.
El juez, progresista, parecía empático. Pero Carmen presentó evidencias manipuladas, correos editados. Era un golpe bajo. Elena estalló: mamá, ¿por qué nos odias tanto? El tribunal se silenció, el receso fue caótico. Pilar se acercó: Ana, perdóname. Lágrimas fluyeron. Admitió su homofobia internalizada. Creí que era pecado. Pero verte sufrir. Era un despertar tardío. Elena. Escuchando. Suavizó: necesitamos tiempo. Pero Carmen irrumpió, acusando a Pilar de traición. Tú también me abandonas. La escena reveló la hipocresía: Carmen, lesbiana, rechazaba a su hija por lo mismo. Era envidia. ¿Control? El juicio reanudó con testigos. Amigos de la ONG declararon a nuestro favor, exponiendo el acoso. En el veredicto preliminar, el juez desestimó las acusaciones de robo, pero ordenó mediación familiar. Era una victoria pírrica. Salimos exhaustas, pero unidas. Sin embargo, esa noche, Elena recibió una oferta de trabajo en Sevilla. Lejos de todo. Podríamos empezar de nuevo, sugirió. Yo, atada a Madrid por mi trabajo, dudé. ¿Sacrificar mi carrera por ella? El conflicto resurgía. Decidimos posponer. Pero la semilla de la separación se plantaba. Los siguientes meses fueron de falsa calma. Asistimos a mediación con Carmen y Pilar. Sesiones tensas, donde se desenterraban resentimientos. Carmen admitió su control: tenía miedo de perderte. Elena. Pilar confesó su rigidez religiosa. Nosotras, vulnerables, compartimos nuestro dolor. Era catártico, pero no sanaba todo. Fuera. La sociedad evolucionaba, leyes contra discriminación se fortalecían. Pero en lo personal, el precio era alto: amistades perdidas, carreras estancadas, una traición final vino de inesperado. Laura, la artista de Barcelona, contactó a Elena. Vuelve conmigo, propuso. Elena, tentada por la estabilidad que ofrecía, confesó: dudé un momento. Mi mundo se derrumbó. ¿Otra vez? Grité. Elena juró no actuar. Pero la confianza se rompió. Decidí espacio: me mudé temporalmente con Marta. Era un daño autoinfligido, pero necesario. Elena, sola, enfrentó su propia crisis. ¿Valía el amor si exigía tanto sacrificio? El reencuentro forzado vino en una sesión de mediación. Carmen, sorprendentemente, se disculpó: fui egoísta. Pilar la secundó. Elena y yo, distanciadas, fingimos unidad. Pero dentro, el debate moral rugía: ¿perdonar o cortar? Elegimos perdonar parcialmente, estableciendo límites. La familia se reconstruyó frágilmente. Pero nuestra relación pendía de un hilo. El alto trago final se acercaba. Uno que definiría si el amor sobrevivía al caos. La oferta de Sevilla se convirtió en ultimátum. Elena aceptó el trabajo. Una posición en una galería de arte que prometía estabilidad.
Ven conmigo, suplicó. Yo, con mi puesto en la ONG consolidado en Madrid, me negué. Era el choque de ambiciones versus amor. ¿Elegirás tu carrera sobre nosotras?, preguntó. Tú lo haces, repliqué. La discusión escaló a una ruptura temporal. Elena partió sola, dejando un vacío que me obligó a confrontar mi independencia. Por primera vez en años. Estaba sola. Y el conflicto interno me devoraba. Había sacrificado demasiado por una relación tóxica en Sevilla. Elena floreció artísticamente. Pero el aislamiento emocional la golpeó. Llamadas nocturnas revelaban su lucha, extraño nuestra lucha junta. Pero Laura reapareció, ofreciendo consuelo. Elena resistió. Pero la tentación era real. Mientras, en Madrid, Pilar y yo reconstruíamos. Aprendí a aceptarte, dijo mi madre en terapias conjuntas. Carmen, distanciada, enviaba mensajes conciliadores. La familia sanaba lentamente. Pero a costa de mi relación con Elena, los meses separados fueron de reflexión. Asistí a conferencias sobre psicología LGBT, analizando casos como el nuestro, conflictos familiares, traiciones. Entendí que nuestra historia era común en España posfranquista, donde tradición y modernidad chocaban. Decidí visitar a Elena. El viaje en tren fue tenso, lleno de que sí. Al llegar, la encontré en su galería, rodeada de cuadros que narraban nuestra historia. Esto es por nosotras, dijo. Nos reconciliamos esa noche. Pero con realismo, necesitamos espacio para crecer. Era un compromiso maduro. Pero doloroso, pero el destino intervino. Carmen sufrió un accidente de coche. Hospitalizada en Madrid. Elena volvió de urgencia. En el hospital. La familia se reunió, Pilar. Yo. Elena. Carmen. Débil. Confesó, fui cruel por miedo a mi propia vulnerabilidad. Era su despertar. Elena. Perdonándola. Lloró, pagamos todos. Yo. Observando. Vi el ciclo, traición. Daño. Redención. Pero el precio, años perdidos. Cicatrices emocionales, decidimos unirnos de nuevo en Madrid. Elena renunció a Sevilla. Yo ajusté mi trabajo. Pero la sociedad no paraba. Un escándalo mediático resurgió, un periódico publicó detalles del juicio antiguo. Avivando prejuicios. Recibimos hate-mail. Mi ONG fue criticada. Elena, furiosa, organizó una exposición contra homofobia. Lucharemos juntas, declaró. Era empoderador, pero agotador. ¿Cuándo acabaría el ciclo, en 2022? Con la pandemia reciente. Reflexionamos sobre aislamiento. Nuestra relación, fortalecida por pruebas, enfrentó un nuevo desafío, adopción. Queríamos una familia. Pero las leyes españolas, aunque permitían, implicaban escrutinio. Carmen, ahora aliada, ofreció ayuda legal. Pilar, evolucionada, apoyó.
Pero el debate ético surgió: ¿traer un niño a nuestro mundo caótico? Elena quería. Yo dudaba. Hemos pagado suficiente, merecemos felicidad. Argumentó. Cedí. Iniciando el proceso, el camino fue arduo: evaluaciones psicológicas. Entrevistas. Nuestros pasados salieron a flote: expulsión. Traiciones. La trabajadora social cuestionó: ¿están estables? Elena defendió: nuestra resiliencia nos hace fuertes. Ganamos aprobación preliminar. Pero el estrés tensó nuestra unión. Una noche. Elena admitió: a veces pienso en Laura. Era honesto. Pero doloroso. ¿Traición emocional? Pregunté. No. Duda humana. Respondió. Decidimos terapia de pareja. Desenterrando resentimientos, la sesión reveló verdades: mi miedo al abandono. Su culpa por la traición inicial. El terapeuta guió: el amor requiere perdón constante. Salimos fortalecidas. Pero el costo acumulado pesaba. Mientras, Carmen y Pilar reavivaron su relación. Un modelo irónico. Aprendimos de vosotras. Dijeron. Era cíclico, nuestro dolor inspiraba cambio, pero una decisión errónea lo cambió todo. Elena. Impulsiva. Contactó a Laura para cerrar capítulo. Se encontraron. Y aunque nada pasó, yo lo descubrí por un mensaje. La furia me invadió, otra vez. Elena juró inocencia. Pero la confianza se quebró. Necesito tiempo. Dije. Separadas de nuevo. El ciclo repetía. Elena volvió a Sevilla temporalmente. Yo me hundí en trabajo. Pilar me dio: no dejes que el pasado gane. Pero el daño era profundo, el reencuentro vino en una crisis, mi salud mental colapsó. Hospitalizada por ansiedad. Elena volvió. No te dejaré sola. Prometió. En recuperación. Reconstruimos. Decidimos no adoptar aún, primero nosotras. Era maduro. Pero un sacrificio. La sociedad. Con avances como la Ley Trans de 2023. Nos daba esperanza. Pero nuestros conflictos personales persistían. ¿Valía el amor si exigía tanto? File 5 años después. En 2026. El tribunal nos reunió de nuevo. No por nosotras, sino por la herencia de Carmen. Fallecida inesperadamente. Su testamento disputado dejaba todo a Elena. Pero Pilar reclamaba por su relación pasada. Yo, como pareja de Elena, testifiqué. Ver a Pilar en el banquillo. Envejecida. Me removió. Elena. A mi lado. Susurró: hemos sobrevivido. El juez interrogó sobre nuestra historia: expulsión. Traiciones. Reconciliaciones. Era un cierre poético. Exponiendo daños y redenciones, en el estrado. Elena declaró: mi madre me enseñó a luchar. Aunque contra ella. Pilar. Llorando. Admitió: destruí lo que amaba por prejuicios. Yo. Testificando. Reflexioné: pagamos con años de dolor. Pero ganamos libertad. El veredicto favoreció a Elena. Pero compartió con Pilar. Era justo.
Simbólico. Salimos unidas. Familia fracturada pero soldada, al reflexionar. Nuestra jornada fue de elecciones controvertidas, traicionar por miedo. Perdonar por amor. Sacrificar por crecimiento. Elena y yo. Ahora en una casa en las afueras de Madrid. Planeamos el futuro. Adoptamos finalmente. Trayendo una niña que simbolizaba esperanza. Pero las cicatrices permanecen, noches de dudas. Ecos de prejuicios sociales. La sociedad española evoluciona. Pero el cambio personal cuesta caro. Fue correcto priorizar el amor sobre la familia tradicional. Aun cuando el precio fue años de sufrimiento y traiciones.